En este video vamos a hablar de algunos de los instrumentos de medición electrónicos que son utilizados. Vamos a hablar de lo que es el analizador de estados lógicos, el analizador de espectros, el trazador de curvas y el luxómetro. Así que si quieres saber a qué se refiere cada uno de ellos, quédate hasta el final de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Electronic. En este canal vamos a hablar de temas sobre la automatización industrial, la programación en PLC y otros microcontroladores, además de otros temas relacionados a la ingeniería electrónica en general. Así que te invito a suscribirte para ver más contenido. Ahora sí, comencemos. Primeramente vamos a empezar hablando a lo que se refiere al analizador de estados lógicos. El analizador de estados lógicos es un instrumento de medición y análisis cuya principal característica es la de permitir al observador comparar señales en múltiples canales. Esta característica también lo diferencia de los ya tan conocidos osciloscopios, los cuales no pueden registrar diversas señales en múltiples canales. El analizador de estados lógicos se compone de 4 partes. Primeramente, la adquisición de datos, es la forma correcta de capturar los datos desde un analizador lógico, es conectando una punta lógica apropiada en el bus de datos a medir. Esta punta, o también llamada sonda, debe ser la adecuada para evitar errores por defecto de carga. El siguiente componente es el almacenamiento de datos. Una de las ventajas que posee un analizador lógico es que puede guardar en su memoria una gran variedad de datos. Estos con el objetivo de que la medición o el análisis no se vayan a ver afectados por los rebotes, los cuales son errores muy comunes cuando se miden señales en múltiples canales. El siguiente componente es el control de funciones, que dependiendo de la señal que se quiera realizar, algunos analizadores lógicos poseen varias funciones para dar prioridad a diversas señales. Y el último componente se refiere a la presentación de datos, que la presentación de datos puede ser obtenida a través de la pantalla del analizador lógico. Sin embargo, los instrumentos modernos pueden presentar una bitácora de datos con la ayuda de un software que comunica analizador y una computadora. El uso principal que se le da a un analizador de estados lógicos es el de detectar errores en diversos circuitos o prototipos comerciales. Esto con el fin de evitar que un error pueda propagarse a toda la línea de producción. El analizador comprueba las entradas del prototipo y analiza el comportamiento de sus salidas. El siguiente componente que vamos a explicar es el analizador de espectros. El analizador de espectros es una herramienta capaz de representar los componentes espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de Fourier. Esta representación en el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo con ayuda de un osciloscopio. Es especialmente útil para medir la respuesta en frecuencia de equipos de telecomunicaciones, como pueden ser amplificadores, filtros, acopladores, entre otros, y para comprobar el espectro radioeléctrico en una zona determinada con la ayuda de una antena. El funcionamiento básico de un analizador de espectros es principalmente la frecuencia, que permite fijar la ventana de frecuencias a visualizar en la pantalla. Se pueden definir la frecuencia inicial y final o bien las frecuencias centrales junto al span o ancho de la ventana. Después está la amplitud, que controla la representación en amplitud de la señal de entrada. Permite fijar el valor de referencia, el número de dBm por cada división en la pantalla, así como el valor de atenuación de la entrada. Después está la vista, o también llamada traza, que gestiona parámetros de representación de la medida, entre los que destacan el almacenamiento de los valores máximos en cada frecuencia y el almacenamiento de una determinada medida para poder ser comparada posteriormente. Después tenemos el filtro de resolución o promedio. El analizador de espectros captura la medida al desplazar un filtro de ancho de banda pequeño a lo largo de la ventana de frecuencias. Cuanto menor es el ancho de banda de este filtro, mejor es la resolución de la medida y más tiempo tarda en realizarse, por obvias razones. Este menú permite controlar los parámetros de este filtro y del cálculo de promedios.
Y por último está el marcador o búsqueda de pico, que controla la posición y función de los markers. Un marker o marca indica el valor de potencia de la gráfica en una determinada frecuencia. La búsqueda de pico posiciona un marker de forma automática en el valor con mayor potencia dentro de la ventana de muestra que es la que está representando. Después vamos a pasar a explicar lo que se refiere a un trazador de curvas. Es un instrumento el cual nos muestra las características de las curvas de un tubo de rayos catódicos, conocido también como tubo de imagen, tomando un parámetro físico como el voltaje eléctrico, la corriente eléctrica, la presión, la temperatura, el flujo, etc. El principio de funcionamiento de un trazador de curvas es aplicar una corriente constante a la base y una rampa de voltaje en el colector. En total, el trazador requiere dos fuentes de voltaje, dos medidores de corriente y uno de voltaje. La función básica del trazador de curvas es entregar un barrido de tensión de la polaridad apropiada al colector de transmisor en prueba, al mismo tiempo que la base de la cual se alimenta con una onda de corriente en escalera. La tensión de barrido para el colector se obtiene rectificando la señal de un transformador mediante un puente de diodos. Esto nos da una secuencia de medidas sinusoidales, todas de la misma polaridad y de una amplitud que podemos variar entre 0 y 30 volts. Así podemos ver que la corriente de colector no es fija como en los métodos estáticos, además de que con el barrido se hace una corriente de base fija. Por último, vamos a explicar a lo que se refiere un luxómetro. Un luxómetro es un dispositivo para medir la luminosidad. Mide específicamente la intensidad con que la luminosidad aparece al ojo. Esto es diferente de las medidas de luz de energía real producida o reflectada de un objeto o una fuente de luz. Un lux es una unidad de medida para esta iluminación, o para ser más exactos, la iluminancia. Derivada de otra unidad estándar, esta medida para la potencia de la luz es conocida como la candela. Una candela es una cantidad que se puede interpretar como la luminosidad de una vela, mientras que la candela es una unidad de energía, tiene un equivalente conocido como lumen, que mide la misma luz, pero en términos de percepción del ojo humano. Un lumen es equivalente a la luz producida en una dirección de una fuente a la luz de una fuente de una luz producida por una vela. Un lux tiene en cuenta la superficie del área donde la luz es dispersada, lo cual afecta a cómo de luminoso aparece. Un lux se le asigna a un lumen de luz esparcido por una superficie de 1 metro cuadrado. Un luxómetro funciona usando una célula fotoeléctrica. El medidor entonces convierte esta luz en una corriente eléctrica. Medir esta corriente permite al dispositivo calcular el valor del lux en la luz que ha capturado. También el luxómetro tiene algunos funcionamientos. El primero es que se acerca a una fuente de luz o superficie en la que la luz se refleje. La siguiente es que esa luz es captada por una célula fotovoltaica conectada a un circuito integrado. La siguiente es que la cantidad de luz o fotones que recibe el circuito integrado son convertidos e interpretados en señales eléctricas. Y por último, la señal eléctrica producida genera el movimiento de una aguja, el encendido de una luz o la aparición de una cantidad en una pantalla. Dependiendo del modelo y tipo de luxómetro que se utilice, cuando se ha establecido el nivel de iluminación del área de trabajo, se puede adecuar para que no lastime al trabajador y en consecuencia no se vea afectada la producción. El uso más común de un luxómetro es la fotografía y para hacer películas. Al medir la luz en luxes, los fotógrafos pueden ajustar la velocidad del shooter u obturador y también la profundidad de campo para obtener la mejor calidad en una fotografía. El dispositivo también puede ser útil para filmar escenas con diferentes niveles de luz y tener una luminosidad consistente en la pantalla. Otro uso común de un luxómetro es para situaciones donde se debe cumplir ciertas regulaciones de salud y seguridad. Se puede utilizar para verificar si una habitación
o sala tiene la luminosidad adecuada para que unos trabajadores realicen su labor sin dañarse la vista. El uso de un luxómetro tiene en cuenta el tamaño de la habitación. Lo hace de tal forma que simplemente medir la intensidad de la luz en lúmenes no daría el mismo resultado. Con un cierto límite es posible usar una cámara como luxómetro. Esto funciona porque algunas cámaras miden la luz y automáticamente ajustan el tiempo de exposición de forma apropiada. Usando una fórmula se puede entonces revertir el cálculo y convertir el estado del tiempo de exposición en niveles de luz más altos. Antes de terminar este video, te invito a que si te gustó el video le des me gusta para que este video llegue a más personas. También te invito de nuevo a suscribirte y activar la campanita, ya que se subirán 3 videos semanalmente, para que no te pierdas de ninguno de ellos. Por último, te dejo mis redes sociales donde también subo contenido referente al mundo de la electrónica. Hasta el próximo video.